Parar su corazón. Y para los que toman nota, el título de la enseñanza de hoy, apunte ahí en su cuaderno, usted que toma notas, y el título de la enseñanza de hoy es el Evangelio de Mefiboset. Así se llama la enseñanza de hoy. Algunos están asustados, dicen, no había leído ese libro, no había leído. Bueno, hoy vamos a aprender eso. Escríbalo así para el que toma nota. El título de la enseñanza: el Evangelio de Mefiboset. Voy a deletrearle ese nombre. Es un nombre. Mefi, así como suena, M-E-F-I, Mefi. Puede ponerle un guión si quiere. Boset, con B de bola, una B, una O, una S, una E y una T. Boset. El Evangelio de Mefiboset. Pastor, ¿de dónde saca eso? Bueno, vaya conmigo a 1 Corintios 10:11. Vaya conmigo a la Biblia. ¿Hay algún cristiano acá en esta tarde? Sí, que trajo Biblia. Entonces abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 10 en el versículo 11. Y vamos a aprender hoy el Evangelio de Mefiboset. Y voy a leer así. Dice 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron, hablando del pueblo de Israel, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Diga conmigo ejemplo. Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a... ¿Hay alguien acá en este lugar? Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Solo ese versículo. Dice acá que todas estas cosas, porque el capítulo 10 de 1 Corintios viene recordando cosas que le sucedieron al pueblo de Israel. Cómo se apartaron, cómo fueron infieles, cómo pecaron, etcétera. Y ahí viene hablando una serie, haciendo una reseña histórica, si se puede decir. Y entonces dice en este versículo el apóstol Pablo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros, dice, que están escritas para amonestarnos a nosotros, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso usted tal vez está extrañado y dice: pastor, pero ¿cómo es eso? El Evangelio de Mefiboset. Yo he escuchado el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Juan, pero nunca había oído, ni es más, hasta hoy escucho ese nombre, Mefiboset. Bueno, entonces le motivo a que lea la Biblia para que escuche y conozca, o lea más bien y conozca la historia de Mefiboset. ¿Y por qué yo le llamo el Evangelio de Mefiboset? Porque precisamente todo lo que está en la Biblia es el Evangelio. Pero antes quiero decirle que aquí hay una palabra importante acá en este versículo, que es ejemplo. Recuerda que le dije que lo repitiera, que estas cosas sucedieron como ejemplo. Acá en el original griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, en el original dice que estas cosas, dice que se escribieron, vamos a ver, estas cosas acontecieron como tipos. Así dice en griego, tipos. Y tipos se traduce ejemplo, como lo tradujeron acá correctamente. También se traduce como sombra y también se traduce como figura, por si quiere tomar nota de eso, que la palabra acá, ejemplo, en el original dice tipos, y la traducción al español de tipos es ejemplo, sombra, figura. Y aparece en varios lugares, sobre todo en el Nuevo Testamento. Obviamente, allá por ejemplo podemos recordar cuando dice, hablando de Adán, dice figura del que había de venir. En Romanos dice esto, hablando de Adán, dice figura del que había de venir. La palabra sombra dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la sustancia misma de las cosas. Entonces estas palabras sí aparecen, pero ahí en el original lo que dice es tipos y obviamente ejemplo, que la acabamos de leer. Entonces estas tres palabras aparecen en el Nuevo Testamento dándonos referencia de lo que se escribió. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento era una sombra, una figura, un ejemplo para amonestarnos a nosotros, para darnos un mensaje a nosotros. ¿Cuál mensaje? El mensaje del Evangelio. Todo lo que está en la Biblia es el Evangelio, es un mensaje para usted y para mí. En cada palabra, cada versículo, cada historia y cada personaje de la Biblia es un mensaje para usted. Yo no sé si usted recuerda allá en San Juan capítulo 1 versículo 1 que dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Y ese verbo habitó entre los hombres. Óigame, está hablando de Cristo y le está llamando el verbo. ¿Cómo se traduce también el verbo? Es la palabra. Cristo es la palabra. Así que cada palabra de las Escrituras hablan de Cristo, testifican de Cristo y nos están queriendo dar un mensaje de Dios para usted. Y vuelvo a repetir, cada palabra, usted tiene que poner atención a cada palabra que usted lee en las Escrituras. No leamos las Escrituras como leemos un libro común y corriente. No lo lea como lee las noticias del diario. No lo lea como usted lee cualquier libro. No, léalo sabiendo que aquí hay un mensaje que usted necesita entender de parte de Dios para usted. Ni siquiera lo diga que es para el mundo, no, diga que es para mí, diga para mí. Puede repetir conmigo: para mí. Porque estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros. Ok, todo lo que se escribió es como ejemplo para nosotros. Entonces es importante que nosotros conozcamos todos esos ejemplos, todos estos testimonios, todas estas historias. Y por eso cada palabra contiene un mensaje. A veces no salta así a la vista cuando usted lee las Escrituras. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Es más, ni los fariseos se habían dado cuenta, porque los fariseos estaban defendiendo la ley de Moisés, lo que les enseñó Moisés, los mandamientos de Moisés, y estaban rechazando a Jesús. Y Jesús les dijo: si ustedes creyeran en Moisés, creerían en mí, porque de mí escribió él. ¿Qué le parece? Óigame, ni los fariseos, que eran los expertos, ¿verdad? Entonces, por eso, después de esto, o en ese mismo contexto, es que él le dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Así que, mi hermano, yo le motivo para que en cada ocasión que usted lee las Escrituras, no lea por encimita, sino más bien usted dígale: Señor, ¿cuál es el mensaje para mí que está en este texto, en esta palabra, en este versículo, en esta historia, en este personaje de la Biblia? Ahí hay un mensaje para usted. Hay un mensaje de Dios para mí que, si pudiéramos titularlo, es salvación. Tiene que ver con mi salvación. Ese es el mensaje de Dios en las Escrituras: salvación. Y yo no sé si usted recuerda que hace un mes yo le compartí la enseñanza y la historia de Job, que por cierto les dije que también le podía haber llamado al título de esa enseñanza como el Evangelio de Job. O sea, aquí como que dice: este pastor está inventando palabras, frases. No. Es un mensaje que hay a través de la historia de Job, y Dios me está predicando su evangelio, su mensaje de su salvación a través de la historia de Job. Ya que usted no haya seguido estudiando y escudriñando la historia de Job después de lo que yo le compartí hace un mes, ya eso no es problema mío, sería problema suyo. Mi responsabilidad es venir acá y traerles un mensaje de parte de Dios. Hoy les traigo otro mensaje a través de la historia de Mefiboset. Por eso es que le he titulado el Evangelio de Mefiboset, porque en la historia de Mefiboset, así como en la historia de Job, hay un mensaje de salvación
del Evangelio de Cristo, del Evangelio eterno, como lo llama Apocalipsis, también en la vida de este hombre está el mensaje del Evangelio y en otras historias que les voy a contar en el transcurso de este año y hasta cuando Dios quiera. Ahí en cada historia hay un mensaje. Es la predicación del Evangelio a través de palabras, versículos, historias, personajes. Eso es lo que Dios quiere que usted entienda, acerca de la Biblia. No que usted sea un religioso y diga: pastor, yo ya me leí la Biblia 3 veces. Hoy este año completé la 3ª vez que me leí la Biblia, toda la Biblia, de tapa a tapa. Es más, hasta los mapas me los estudié. Sí, ¿y qué? ¿Eso qué significa? Que usted haya leído la Biblia 3 veces. Bueno, lo felicito, está bien, pero ahora la escudriñas, la entiendes y lo más importante, ¿ya entendiste el mensaje de Dios que hay en esa Biblia que has leído 3 veces? ¿O solo eres un lector de la Biblia? ¿Solo eres un religioso? ¿Solo cumples con alguna orden que te dio tu líder o tu pastor? No, busca el mensaje de Dios ahí. Y es como si cada palabra gritara, como si cada palabra de la Biblia gritara: salid de en medio de ellos y sed salvos de esta perversa generación. En cada pasaje de la Biblia es como si hubiera un grito: sed salvos, huid del pecado, huid de este mundo, salid en medio de ellos, dice en el libro de Apocalipsis. Pero tal vez algunos pensaban que estaba hablando solo de la iglesia católica. Sálgase de ahí de la iglesia católica. No. No estaba hablando, porque hasta libros se han escrito de la Babilonia, la gran ramera, y alguien escribió un libro ahí que decía que era la iglesia católica. No. Es parte apenas, quizás, pero óigame, eso tiene muchos tentáculos, dice la Biblia, muchos brazos y muchas cabezas tiene ese monstruo. Esa gran ramera dice que se sienta sobre todos los mares y los continentes que están en el mundo entero. Y óigame, y hemos estado muy acostumbrados a señalar a la iglesia católica como una iglesia idólatra, pecadora, hereje. Pero no, déjeme decirle que aún en la iglesia evangélica hay idolatría y hay herejía. Ahí se ha sentado también, ha metido sus tentáculos esta gran ramera en la iglesia evangélica de hoy en día, donde no se predica el evangelio de Cristo, donde no se predica este mensaje que Dios ha venido dando desde el principio de la creación, desde el primer momento en donde Dios dijo: sea la luz. Ahí empezó ya a predicar el evangelio el Señor. Y nosotros tenemos que salir no de esas falsas doctrinas, no solo de esas falsas creencias, denominaciones. Obviamente también del pecado, también está hablando: salid en medio del pecado, salid en medio de la fornicación, salid en medio de la mentira, salid en medio del orgullo, de la vanidad, de la avaricia, de la carne que lucha contra el espíritu y no quiere que usted sirva a Dios, que usted adore a Dios, que usted siga a Cristo, que tome su cruz y le siga. Esa carne que no lo deja a usted serle fiel a Dios. De todo eso hay que salir. El Señor tiene que salvarnos hasta de nosotros mismos. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se da cuenta? Hay que salir de todo lo que me aleja de Dios. Porque tal vez usted se aleja del pecado, de la borrachera, del adulterio, de la mentira, del orgullo, del robo, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Usted se aleja del pecado, de todo eso, pero mi hermano, hay otras cosas que son son como líneas delgadas, invisibles, que me alejan de Dios. Como por ejemplo, algunos viven para trabajar, trabajan y por eso no tienen tiempo para congregarse, para buscar de Dios, para escudriñar las escrituras, para volverse a Dios.
Algunos iniciaron su emprendimiento y dicen, ya ahora sí, Dios me bendijo y me dio una empresa, pero esa empresa lo alejó de Dios. Y le pasó a usted como el hijo pródigo. Usted anda en tierras lejanas, alejado de Dios. Aunque usted diga que es cristiano, sí, usted cree en el Señor, pero está alejado de Dios. Tiene que huir de todo eso, de la avaricia, de la codicia, del orgullo, de la vanidad de este mundo. Óigame, y es que el pecado siempre ha sido el mismo. Lo que pasa es que le han cambiado el color nada más y los nombres, ¿verdad? Tal vez antes eran esas falsas doctrinas, esas falsas religiones, que de pronto apareció la nueva era, que luego apareció aquella religión rara, el budismo, el hinduismo, el islamismo, y todos esos ismos aparecieron. Y usted, uy, no, eso es del diablo, eso es del diablo. Mi hermano, pero hay mucho pecado, vuelvo a repetir, aún moviéndose dentro de las iglesias. Y ahora últimamente con este tema de la agenda progre, y no sé cuál será el nombre más correcto, y que quieren meter ideologías extrañas en las familias, en la sociedad y hasta en la iglesia. Y muchos cristianos hasta se acomodan, dice, bueno, mientras no se meta conmigo, ahí vamos, sí, está bien, venga, recibamos a todos, no desechamos a nadie. Y entonces de pronto nos convertimos nosotros a ellos y no se convierten ellos a nosotros. Cuando el Señor desde el primer día en las escrituras, desde Génesis y hasta el Apocalipsis, está diciendo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Por eso, porque queremos las bendiciones de Dios. Usted quiere ser un bendecido, un hijo del rey, pero también caminar en la carne, caminar en las cosas del mundo, compartir y vivir como viven ellos. Por eso el Señor dice, salid de en medio de ella. Bueno, voy a empezar ahora sí la enseñanza. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Vamos a hablar de el evangelio de Mefi-Boset. Esta historia está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 9. Dice 2 de Samuel, capítulo 9, en el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Y usted ponga mucha atención, porque Dios le puede hablar y Dios lo puede salvar a usted en cualquier momento, incluso de usted mismo, tal vez, de su misma carne, de esos mismos deseos que lo quieren apartar de Dios. Porque usted dice, sí, está bien, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, pero pero también tengo mis cositas, ¿verdad? Ahí voy poco a poco. Dice 2 de Samuel 9:1, dice así, vaya conmigo en esta historia. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Diga conmigo Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefi-Boset. Ahí está, ya puede contarle a sus nietos que ya leyó y escuchó el nombre de Mefi-Boset, que sí está en la Biblia. Usted le puede decir, sí está en la Biblia, yo lo leí. Y vino Mefi-Boset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Ahora ya sabe quién era Mefi-Boset. Era el nieto del rey Saúl, el primer rey de Israel. Entonces dice el 6, vino Mefi-Boset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefi-Boset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre,
y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo se veía él? Ni siquiera como un perro, porque todavía ahora por un perro hay que pagar bastante plata, y a un perro ahora lo cuidan más que a uno a veces. Es que él se quería un perro muerto, o sea, no valía nada. Para él era ya inservible. Vea la autoestima que tenía él, vea cómo se sentía. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. O sea, a él, a Mefiboset, que era hijo de Jonatán. Versículo 10. Tú, le dice a Siba, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Segunda vez, ¿verdad que lo dice? Tiene que notar los énfasis que hace siempre el Espíritu Santo en las Escrituras. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Todos le iban a servir a Mefiboset. Versículo 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Porque cuando el rey hablaba, mi hermano, era santa palabra, si no lo podían mandar a matar. Está hablando el rey, ¿verdad? Dice: respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey. Vuelve otra vez a tomar la palabra David. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa. Tercera vez que lo dice. Tercera vez que lo dice. Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pasó de ser un perro muerto a tener un montón de criados. Y él le traía pan y le traía todo porque tenía que traerle para comer. Versículo 13 y final. Y moraba Mefiboset, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Dónde vivía antes? En Lodebar. Y vivía, dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén. ¿Por qué? Porque comía siempre, ¿a dónde? En la mesa del rey. Pero espérese, vea lo que es el Espíritu Santo. Dice: y estaba lisiado de los pies. ¿Por qué nos dice eso, verdad? ¿Por qué nos dice eso? Porque es importante. ¿Ok? Dijimos que cada palabra es un mensaje para nosotros. Cada palabra es parte del evangelio. Y entonces dice que moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía, dice, siempre a la mesa del rey. Moraba en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Pero estaba lisiado de los pies. No olvidemos eso, porque el Espíritu Santo no lo está olvidando. Lo que le dijo Siba: hay un muchacho, se llama Mefiboset, y está lisiado de los pies. El Espíritu Santo tomó nota y terminó la redacción diciendo: y estaba lisiado de los pies. En este capítulo 9, mi hermano, está el evangelio de salvación para su vida. ¿Por qué? Porque aquí está leyendo, el Espíritu Santo nos está, si se puede decir, dictando, predicando. Es como lo mismo que hacía Jesús allá en las calles de Jerusalén, pero acá es el Espíritu Santo a través de una historia, la historia de Mefiboset. Pero usted puede decir: ¡oh, pobrecito Mefiboset!
¡Oh, qué dichoso Mefiboset! ¡Oh, qué bien le fue! Se salvó Mefiboset. Pero déjeme decirle que esta historia es la historia de su vida. ¿Qué le parece? Ah, no. Voy a ir mejor a otra iglesia a predicar esto. Voy a suponer que lo agarré distraído. Esta historia que está diciendo acá de Mefiboset es la historia suya, la historia de su vida. Es la historia para usted. Es la salvación que Dios quiere traerle a usted. Así como llamaron a Mefiboset, Dios lo está llamando hoy a usted. Y no solo a usted, a muchos que están allá afuera, escondidos, aislados. Porque déjeme decirle algo, y aquí empiezo. Recordemos que cada palabra es importante. Le dije eso al inicio, ¿verdad? Que cada palabra es importante. Entonces, ¿qué significa Mefiboset? Ok, aunque no nos gusta hablar mucho de términos y de griego y hebreo y todo eso, hay cosas que no se pueden pasar por alto, como esta. ¿Qué significa el nombre de Mefiboset en el hebreo? Significa de la boca de la vergüenza. Así. Mefiboset significa de la boca de la vergüenza. Y si usted toma nota, apunte eso, porque Mefiboset antes no se llamaba así. Al principio no se llamaba Mefiboset. Al principio, ¿sabe cómo se llamaba? Se llamaba Meri-Baal. ¿Y qué significa Meri-Baal? Meri-Baal significa el Señor lucha, o el que lucha contra Baal, o sea, el demonio, ¿verdad? El que está contra Dios. Entonces, Mefiboset no siempre se llamó Mefiboset, o sea, no siempre andaba en su boca la vergüenza. No era un hombre que avergonzaba, no daba vergüenza. Antes él era el Señor lucha. Antes, cuando él había nacido, era una persona que daba gloria a Dios. Ahora, quiero darle primero otro significado antes de decirle algo importante. ¿Qué significa Lodebar? Le dije que cada palabra es importante. ¿Qué significa Lodebar? ¿De dónde sacamos esa palabra, Lodebar? ¿Alguien recuerda? Era donde vivía Mefiboset. ¿Dónde está ese muchacho Mefiboset? Ahí está, allá vive en Lodebar. Bueno, ¿qué significa Lodebar? Lodebar significa, tome nota porque esto es tremendo. Lodebar significa sin pasto, sin palabra, sin comunicación. Eso significa, no lo invento yo, vaya estudie, vaya escudriñe las escrituras. Eso significa Lodebar, sin pasto, sin palabra, sin comunicación. Si lo pudiéramos resumir en una sola palabra y sobre todo espiritual, porque ahora nosotros estamos hablando de cosas espirituales, es sin comida, ¿verdad? Pero sin comida espiritual, ¿ok? Allá en aquel momento era natural, ahora es espiritual. Allí vivía Mefiboset en Lodebar. Dice, en un lugar sin pasto, sin comida, sin comunicación, o sea, sin relación, aislado. Y también, según la historia, cuentan los teólogos y los estudiosos que este lugar, Lodebar, era como un lugar de estos desechados. Dice, por lo menos donde yo leí, dice, era como del gueto. Pero yo no sé si todos sabrán qué significa eso del gueto, porque no es así como una palabra tica, ¿verdad? Pero como alguien diría por ahí, de los barrios del sur, ¿verdad? ¿Aló? No está pintado así, ¿verdad? Que está pintado así, sobre todo en San José. Es de los barrios del sur. Y decía un amigo, dice, ¿dónde vive usted? Le decían, vea, yo vivo de la primera entrada de los Yoses, 7 kilómetros al sur, en Los Guidos. Pues lo que pasa es que le daba vergüenza decir que vivía en Los Guidos. Entonces decía, vivo de la primera entrada de los Yoses, 7 kilómetros al sur. Y era que vivía en Los Guidos. Si usted cuenta, de los Yoses para acá, como 7 kilómetros.
Entonces vivía en esos lugares marginados. Entonces allá se fue. Ahora, ¿por qué vivía? Esto es importante, tome nota de cada cosa. ¿Por qué vivía Mefiboset, que era nieto del primer rey de Israel? ¿Por qué vivía en ese lugar? ¿Y qué pasó con él? ¿Cómo llega una persona a este punto? A estar ahí en un lugar marginado, lisiado y con una autoestima por los suelos que dice: yo soy como un perro muerto, no valgo nada. No, no cuente conmigo, no, no me diga nada, no, 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 no. Yo soy como un perro muerto. Ni él creía en él. ¿Cómo van a creer los demás en una persona así? Pero ¿cómo llegó este hombre a este punto? Cuando estaba Israel en guerra, y sobre todo había también una guerra interna por aquello, porque Saúl había desobedecido a Dios. Saúl fue el primer rey de Israel, pero había desobedecido a Dios, entonces Dios lo desechó. Y en medio de lo que, bueno, según el correr del tiempo, todavía Saúl era rey, pero como Dios lo desechó, por otro lado llegó Samuel y ungió a David como el próximo rey de Israel, pero todavía estaba este rey, no había muerto. Entonces David respetaba que estaba el rey todavía vivo y dice: yo no me voy a sentar en el trono, yo no voy a usurpar el trono hasta que Dios quite a ese rey. Resulta que en una guerra murió el mismo día Saúl y Jonatán, el abuelo que era el rey y el papá que era el príncipe de Mefiboset. Murieron el mismo día y era costumbre. Por eso cuando mandaron a llamar a Mefiboset, el rey David llega a Mefiboset y le dice a David: no tengas temor. ¿Por qué le dice no tengas temor? ¿Y por qué le dice, lo reverencia y le dice: yo, ¿qué tienes conmigo que soy como un perro muerto? Él tenía miedo porque la costumbre era que el nuevo rey mandaba matar toda la descendencia del anterior rey, a exterminar todo descendiente del antiguo rey. Entonces, claro, lo manda a llamar. ¿Y qué cree usted que va a hacer él? ¿Qué piensa que va a hacer el nuevo rey? Este me va a matar. Entonces viene con temor. Entonces resulta que, vuelvo otra vez un poco atrás, en medio de la guerra, en el mismo día matan a Saúl y a Jonatán, el abuelo y el padre. Pero entonces la nodriza, la que cuida al niño llamado Meribal, que tenía 5 años, llega la noticia, se da cuenta: mataron al rey y mataron al príncipe. Entonces dice: ahora van a matar a toda la descendencia de la realeza, a todos los descendientes. Y empezó la guerra. Y no es mentira que andaban buscando a los criados del rey. Y entonces la nodriza del niño, Meribal, en ese entonces, que tenía 5 años, entonces se quiere esconder y ella corre y se va corriendo y se le cae el niño de 5 años y queda lisiado de sus pies, queda inválido de la cintura para abajo. Entonces siempre lo vuelve a juntar al niño, se esconde y se va y huye y huye y huye y huye y llega hasta Lodebar, donde ya ahí seguro nadie se juntaba con la chusma, ¿verdad? No iban a buscarlos, no, ya esos son desechados. Y ahí estaba escondido en Lodebar. Entonces por eso es que el que antes era Meribal, Dios lucha, ahora va creciendo y creciendo y creciendo, y ahora él siente vergüenza, ahora él es una vergüenza, ahora él se esconde, ahora él no quiere darse a conocer, no solo porque su padre y su abuelo murieron y ya no son de la realeza, sino porque ya yo no sirvo para nada, dice este hombre. Y entonces ya él siente vergüenza de su historia, siente vergüenza de su vida. Mis amados, ¿qué quiere decirme Dios con esta historia? Pastor, qué linda historia, como para hacer una película. Eso es lo malo, que el mundo pasa haciendo películas y películas de la Biblia, pero nunca entendemos el mensaje.
Se hace una película del nacimiento de Cristo y no entendemos cuál es el mensaje del nacimiento de Cristo. Se hace una película donde resucita a Cristo y todo el mundo contento porque Cristo resucitó. Hacemos canciones de que Cristo resucitó, pero no entendemos qué significa que Cristo resucitó. Celebramos que Cristo resucitó, pero no ha resucitado en mí todavía. Pero yo celebro que Cristo resucitó, porque no hemos entendido el mensaje de las Escrituras, el mensaje del Evangelio eterno de Dios. Entonces, pastor, está bien, qué linda historia, pero ¿qué quiere decirme Dios con esta historia? 3 cosas. Dios quiere decirme 3 cosas. Número 1, apunte, tome nota, ponga atención. Primero, ¿qué quiere decirme Dios con esta historia? Que recuerdes que Él fue quien te formó y te dio un nombre, como lo hizo con Mefiboset. ¿Quién cree usted que lo formó a usted? ¿Cree usted que es un accidente usted? ¿Cree usted que es el olvido de una pastilla, o el accidente, o el resultado de una aventura, o la irresponsabilidad de una pareja, y entonces salió usted y hasta quizás quisieron abortarlo, quisieron regalarlo? Bueno, como hemos visto en las noticias, hasta recientemente, una semana, una madre que deja a una niña, una bebé ahí de días debajo de las llantas de un tráiler. No se imagina uno ni qué es el pensamiento de esta mujer, y es rescatada esa niña. ¿Qué le deparará el futuro? ¿Qué tiene Dios para esa niña? Lo mismo que tiene para usted: salvación. Dios quiere salvar a esa niña, Dios quiere salvarlo a usted, pero no hemos entendido su mensaje. Bueno, lo primero que quiere Dios a través de esta historia que sepamos es que recuerdes que Él fue quien te formó en el vientre de tu madre. Usted no fue un accidente, es más, ni siquiera fue plan de sus papás. Si es que lo planearon, y si tengamos un hijo, nos casamos, ya es hora de tener un bebé, tengamos el bebé y nació usted cachetoncito, gordito, etcétera. No fue Dios el que quiso que usted naciera. Él te formó en el vientre de tu madre y te dio un nombre. No ese nombre que te dieron tus padres. Él te dio un nombre que cuando lleguemos a su presencia, solo usted y Él sabrán ese nombre. Él te formó, Él te hizo, Él te trajo a este mundo con un propósito. Y el propósito es salvarte, porque viniste a un mundo lleno de convulsión. También quiere que recuerdes que eras un niño y eras feliz e inocente. Quiere que recuerde que cuando usted era niño, eras feliz, eras inocente. Yo no sé, es más, ni recordamos esos primeros años. Cuando usted quería un helado y se lo compraban, cuando usted quería una bola y se la compraban, cuando usted quería ir al parque y lo llevaban, cuando usted lloraba y rapidito iban a atenderlo, cuando usted se enfermaba y lo llevaban al hospital, cuando usted quería un juguete y se lo compraban, cuando usted decía y corrían los papás. Usted era feliz, y todavía un poco crecidito, seguramente lo siguieron complaciendo y comprando y dándole cosas, y lo llevaron lo metieron en la escuela para estudiar, para que fuera un niño. Y recuerde que usted era inocente. Recuerde que usted le creía a sus papás todo. Recuerde que hasta las personas que le decían, sí, la tierra es cuadrada, usted decía, bueno, es cuadrada. Usted no dudaba de nada. Usted era inocente. Por eso Jesús dijo que tenemos que hacernos como un niño. Pero hablando de la fe, tenemos que creerle a Dios como cree un niño. Un niño es inocente. Un niño está lleno de fe porque no ha sido contaminado todavía. Y que recuerdes que al principio tenías sueños y creías que podías lograrlos. Eso hablando de niños en la vida, pero eso también hablando de niños de los recién convertidos. Porque como era usted cuando estaba recién convertido, usted quería servirle a Dios, usted quería vivir para Dios, usted quería que todos se convirtieran. Es más, usted quería hasta que el diablo se convirtiera, porque una de las primeras preguntas que le hace al pastor es: pastor, ¿el diablo se puede arrepentir? Pastor, ¿el diablo tiene oportunidad de salvarse? Óigame, hasta se preocupaba uno por el diablo recién convertido. ¿Nadie le pasó eso? Y usted era feliz, y usted veía a todos los hermanos tan lindos, usted creía que estaba en el cielo, hasta que un día lo hicieron bajado del cielo
como a lucero, hijo de la mañana. Usted era feliz, usted era inocente, usted creía todo lo que predicaban los pastores, el pastor, usted lo creía todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa fe? ¿Qué pasó con eso que creías? ¿Qué pasó con esa inocencia del primer amor, del recién convertido? Y por ahí se acercaba uno así que ya tenía años y dice, déjelo, ahorita se le va a pasar. Ahorita se le va a pasar, es normal. Entonces, apaga fuego, le dicen a ese. Entonces el Señor, lo primero que quiere que sepamos a través de esta historia es que teníamos un buen nombre, que éramos felices, que teníamos un padre. Bueno, él creció siendo uno de los príncipes de la realeza, Mefiboset. Su papá era el príncipe de Israel, era Jonatán. Vivía en un palacio, tenía una nodriza, le enseñaba probablemente a leer, a escribir los colores, etcétera. Él era feliz. Así éramos nosotros. Pero también número dos, también él sabe que un día alguien te dejó caer. Pastor, pero ¿cómo? No, yo no me he caído nunca. No, recuerde que esta enseñanza es espiritual. Dios sabe que un día alguien te dejó caer. Quizás alguno de tus padres, quizás algún maestro, quizás un amigo, quizás tu jefe, quizás tu líder. Un líder te falló. Usted creía ciegamente. Y ese fue uno de los problemas. Usted lo endiosó a él. No. Los líderes, los pastores, somos humanos. No somos Dios. No somos infalibles. Somos igual que ustedes. Solo somos mensajeros, nada más. Como Siba, nada más. Tal vez su líder lo dejó caer. Tal vez su cónyuge lo dejó caer, su esposa, su esposo. Pastor, pero ¿qué significa? ¿Qué me quiere decir eso que me dejó caer? Bueno, precisamente un día en esa persona que usted confiaba, en la que usted se echaba sobre sus brazos inocentemente, confiaba ciegamente, un día te falló. Tal vez tus padres al principio te trataron mal, tal vez te dijeron palabras hirientes. ¿De dónde sacará este hombre que era un perro muerto? Tal vez lo ofendieron en algún momento, quizás después, ¿verdad? Cuando estaba en lo de Bar. Quizás de tanto le dijeron que era como un perro muerto, como un perro muerto, como un perro muerto, que él se lo creyó. ¿Cuáles palabras le decían a usted en la escuela, en su casa, en el barrio? No sé, ¿cuáles palabras tal vez le dijeron sus padres? Mejor no hubieras nacido. Ay, eres más bien como una maldición para mí. Yo no sé qué palabras le haya dicho. Váyase, quítese de mi vista, le decían a uno a veces. Quítese de mi vista. Los padres a veces lo dejan caer a uno. Tal vez usted tuvo que salir de la escuela y trabajar desde niño. Y usted dice, pero ¿por qué yo tengo que trabajar? ¿Por qué no puedo estudiar como los otros niños? ¿Por qué no puedo ser como los demás? Y empezó usted a darle vuelta y vuelta y vuelta hasta que eso fue creando una invalidez en usted. Usted empezó a ser lisiado por ese maltrato de sus padres, tal vez de un maestro. Hemos escuchado noticias esta semana. Yo escuché una noticia en un centro educativo privado de una directora que trató mal a un niño y la denunciaron, y parece que ya tenía 20 más en fila que los trataba mal. ¿Confía usted 100% en los maestros de la escuela, colegio o de cualquier lugar donde usted tiene a su niño? ¿Usted cree que está sano y salvo y libre ahí de peligro? No, mi chiquito, tienes que cuidar de cerca a tus hijos. ¿Qué le enseñaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué le dijeron? No, eso no es verdad, mi amor. Usted es un hijo de Dios. Usted va a tener éxito, usted le va a ir bien, usted es inteligente, usted es lindo. Usted tiene que borrar cualquier palabra negativa que le hayan dicho a sus hijos. Usted es lo mejor que nos ha pasado en esta vida, ¿no?
Y no decirle, ay, qué maldición, ¿para qué viniste? Tuve que dejar de estudiar cuando naciste. Ah, mi hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas palabras, padres? Bueno, sus padres, sus maestros, un amigo tal vez le falló, un jefe le falló, le faltó el respeto, un líder que usted admiraba, un pastor que usted admiraba, o su cónyuge, que eso tal vez es para todo un programa, ¿verdad? Palabras que nos decimos, palabras, insultos. No, no, mi hermano, no. Nunca insulte a su cónyuge. Nunca maldiga a su cónyuge. Nunca le falte el respeto a su cónyuge. Porque es la persona en que él más confía, en usted. Y usted es el que conoce todo de él, conoce todo de ella. Usted debe ser la persona más confiable para su cónyuge. Pero ya no le eche la culpa a esa persona que te dejó caer. Eso es como dejarlo caer. Llegó de pronto un golpe en la vida y todo cambió. Ya no le eche la culpa de sus golpes a esa persona, porque él fue víctima de la misma guerra. Esta mujer, esta nodriza, ella no lo hizo a propósito de botar al niño. Ella salió corriendo para protegerlo. Ella creyó que estaba haciendo lo correcto. A veces alguien nos falla creyendo que hace lo correcto, entonces no lo culpemos. Él es víctima también del mismo sistema, de este sistema que nos está envolviendo. No se deje envolver de este sistema de pecado, de placer, de vanidad, de lujuria, de avaricia. No se deje envolver. Volvámonos a Dios. Todo está en Él. Él es todo suficiente. Él es la fuente inagotable de amor, de sabiduría, de poder. Él es Cristo. Entonces ya no le echemos más culpa a esa persona que nos dejó caer, porque él también fue una víctima en algún momento. Mejor aprovecha que hoy vino el mensajero a darte una buena noticia. Aquí hay un Siba. Voy a ponerme como Siba. Y usted como si fuera un Mefiboset. Yo soy Siba y usted Mefiboset, y le vengo a decir, el rey lo mandó a llamar. ¿Qué le parece? ¿Y usted para qué? ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Qué pasa? Bueno, número 3. Número 3, ¿qué tenemos que aprender de esta historia? Que Él quiere que dejes lo de Bar. Ya usted sabe lo que significa lo de Bar. Lo de Bar significa sin pasto, significa sin comunicación, significa sin palabra. Óigame, yo quedé perplejo con ese significado, porque yo veo el evangelio aquí de Cristo. Él quiere que dejes lo de Bar, un lugar sin pasto, sin palabra, sin comunicación, personas que se aíslan. Óigame, hay más cristianos retirados de la iglesia que dentro de la iglesia. Usted va y dice, sí, yo antes iba, sí, yo antes servía, sí, yo antes era líder, sí, yo antes cantaba, sí, yo antes era pastor, sí, yo antes, óigame, la mitad del mundo a la que uno le habla ya han estado en una iglesia, y algunos hasta saben más que el que llega a hablarle de Cristo. ¿Qué pasó? Alguien lo dejó caer y se aisló, se fue a lo de Bar, y ahora está sin pasto, sin palabra, sin comunicación, sin relación con Dios. Pero Dios quiere que dejes lo de Bar. Recuerde que Mefiboset lo representa a usted. Él quiere que venga a comer como uno de sus hijos. No es como un invitado. No es que quiera hacerle una fiestica y ya luego lo despide para la casa. No, Él quiere que venga y se sienta a la mesa, que coma como uno de sus hijos y que se quede ahí para siempre como uno de sus hijos. Eso quiere hacer Dios con usted. Darle pasto, o sea, comida, darle palabra y que tenga relación con Él. Eso quiere Dios para usted. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16.
para que usted vea que este es precisamente, tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Dice Lucas 4:16 y leemos hasta el 21, dice así: vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea, los que están en Lodebar. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estamos hablando del Evangelio eterno. Lo que le sirvió a Mefiboset en aquella ocasión, le sirvió al pueblo de Israel en esta ocasión y nos sirve a nosotros hoy, porque el Espíritu del Señor está aquí y el Señor quiere dar libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor, decirle que el Señor quiere salvarlo a usted, decirle que el Señor tiene un mensaje para usted y es: sálgase del pecado, sálgase del mundo, sálgase de la vanidad, sálgase de todo aquello que lo aleje de Él, que lo aleje de la palabra, que lo aleje del pasto, que lo aleje de la relación con Dios. Cualquier cosa que me aleje de eso es Lodebar, y entonces no voy a poder habitar en su presencia, o sea, en Jerusalén. Porque ¿qué tenemos que hacer? Tienes que escoger uno de los dos lugares para vivir. Aquí Jesús es el mensajero del Padre, y a través de Jesús el Padre nos manda a llamar también. ¿Qué le parece? Y ese es el mensaje que usted tiene que escuchar todos los días. Usted no tiene que venir acá a este lugar para decir: hoy qué linda estuvo la enseñanza, hoy voy a ir a la iglesia, voy a congregarme, porque hay que congregarse. No, 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 no. Usted tiene que venir listo para escuchar el mensaje que Dios quiere darle a usted, porque ese mensaje tiene que ver con su salvación. Tal vez algún día sea de un pecado específico, tal vez algún día sea de adulterio, sea de mentira, sea de fornicación, sea de envidia, sea de orgullo. Yo no sé de qué tiene que salvarte Dios ese día, y no sé de qué tiene que salvarlo hoy. No sé qué es lo que le ha estado impidiendo a usted venir a sentarse a la mesa del Rey. No sé qué es lo que has andado allá coqueteando en Lodebar. No sé qué es lo que te gusta de Lodebar. Si es la fiesta, si es la pachanga, si es el entretenimiento, si es la vanidad. No sé si es las cosas de este mundo que te atraen. No sé qué es lo que te atrae, pero eso te aleja de la presencia de Dios. Eso te manda para Lodebar. Un lugar de desolación, un lugar aislado, retirado, un lugar desechado, marginado, un lugar donde no hay pasto, un lugar donde no hay palabra, un lugar donde no hay comunicación con Dios. Y por eso, mi hermano, usted dice: pero pastor, ¿qué tiene que ver eso conmigo si yo vengo a la iglesia? Pero no creas que porque vienes a la iglesia no andas en una tierra lejana como el hijo pródigo. No creas que no tienes hambre, porque hay muchos que estando en las iglesias todavía tienen hambre y dicen: pero es que me hace falta algo, pero es que me siento mal, no sé, me siento como frío, no me siento como antes, algo está pasando. Sí, mi hermano, es que en cuerpo estás acá, pero en tu alma, en tu corazón andas en una tierra muy lejana, andas en Lodebar, y la palabra no está entrando en tu corazón, y no estás comiendo del pasto verde que dijo Jesús: yo soy la puerta, y el que por mí entra hallará pastos verdes. Él tiene el mensaje, Él tiene la comida, Él tiene la palabra, Él es esa comida precisamente, y Él quiere dártela cada día. Por eso no puedes faltar ningún día que se convoque a estar en este lugar, porque se va a hablar del pan del cielo que es Cristo. Jesús te está mandando a llamar. Jesús te está haciendo un llamado en esta noche. Pero tienes que escoger uno de los dos lugares para vivir.
¿Jerusalén o Lodebar? ¿Cuál escoges? Para vivir en Jerusalén tienes que comer siempre su comida, la comida del rey. No puedes comer otra comida, porque esa no es comida. Eso es contaminación, eso es muerte, esa comida trae muerte. Para vivir en Jerusalén, la Jerusalén celestial, la tierra de Dios, tienes que comer siempre su comida. Por eso no debes faltar cada reunión, por eso no debe faltar cada convocación. Por eso tienes que llegar a tu casa y decir: yo quiero comer más, Señor, yo no quiero abandonar tu mesa. Porque es que nos damos a veces paseitos, ¿verdad? Y luego queremos volver a la mesa del rey. No, mi hermano. Por eso es que nos sentimos así, sube y baja, porque a veces comemos en la mesa del rey, pero luego nos vamos a comer allá en Lodebar. Pero en la mesa del rey es donde está la palabra, donde está el pasto, donde está la comunión con Dios. Entonces, no solo tienes que comer siempre de su comida, sino que debes recordar que sin Él no puedes caminar. Sin Él somos lisiados de los pies. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, que nos sentimos autosuficientes y que ya lo logramos y que ya lo tenemos y que ya soy, y nos vamos a caminar por nuestra propia cuenta. Pero no, sin Cristo usted está lisiado de los pies. Por eso es que el Espíritu Santo recuerda al final del relato y dice: pero estaba lisiado de los pies. Que no se le olvide, dice el Señor, que no se le olvide a ningún Mefiboset que es llamado, como usted está siendo llamado hoy, que viene, es llamado y es recibido por el Rey que es Cristo, para que coma en su mesa y ser tratado como uno de sus hijos. 4 veces dice: pero él comerá la mesa del Rey, pero él comerá la mesa del Rey, pero él comerá la mesa del Rey como uno de sus hijos. Y dice que vivía en Jerusalén porque comía siempre en la mesa del rey, pero estaba lisiado de los pies. O sea, si no se puede caminar, no se puede, ir lejos y caminar por su propia cuenta. Siempre va a necesitar al rey para que lo sostenga, porque si se va lejos no puede caminar. Y así están más de uno allá afuera, mi hermano, porque está bien, hoy el Señor te ha hablado a ti, pero ese es el mensaje que tienes que ir a llevarle a los que están allá afuera, en Lodebar. Y dígale: mi hermano, regresa, el Señor te está llamando, venga, el Señor quiere salvarte, venga, tú no puedes seguir comiendo de las algarrobas, no puedes seguir comiendo de Lodebar, venga, el Señor te mandó a llamar y quiere que seas como uno de los hijos del rey. Amén y amén. Póngase de pie, por favor.